En el monoteísmo judío expresado en el Antiguo Testamento y en todas las escrituras hebreas y cristianas, en el Nuevo Testamento, era correctamente hablar de seres divinos que vivían junto a Dios o bajo Él, pero no idéntico a Él. Así que tanto en las escrituras hebreas como en las griegas, no indican una relación dialéctica de dos o tres en uno, sino que indica la unión personal de dos entidades, y es por eso que la Trinidad no aparece como doctrina en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis no se recalca ni se sugiere a un solo Dios de una sola naturaleza o sustancia, manifestándose e interviniendo en forma de tres personas cuando interviene en los asuntos humanos. Algunos eruditos, lejos de explicar esto de manera simple a los creyentes que carecen de sólida formación teológica, alegan que en los primeros siglos de nuestra era común, los primeros cristianos primitivos, incluyendo a los padres de la Iglesia o patrística, predicaron y apoyaron y establecieron la Trinidad como una verdad divina. Pero se trata de una alegación alejada de la verdad, porque si se hace una investigación exhaustiva y objetiva, descubrimos que los verdaderos cristianos primitivos se refiere a los apóstoles y cristianos que formaban las primeras congregaciones recién fundadas por los seguidores originales de Yeshua, es decir, los cristianos del siglo I de la Edad Contemporánea. En el siglo I de la Edad Contemporánea todavía las doctrinas cristianas no adulteradas del Nuevo Testamento no habían sido mezcladas con doctrinas ni razonamientos paganos, por ejemplo, con Platón o Aristóteles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, máxima autoridad en la Biblia, nunca autorizó al filósofo precristiano Platón para dar una interpretación a lo que el Espíritu Santo le revelaba. Los padres de la Iglesia escriben y comienzan a hacer teología después del siglo II de la era contemporánea en adelante, y casi todos educados en la filosofía pagana griega que nada tenía que ver con el cristianismo. Estos mezclaron las mismas con la teología cristiana, produciendo doctrinas adulteradas y alejadas de la verdad bíblica. Entonces, ¿quién fue el que inventó la palabra Trinidad por primera vez? La expresó por primera vez el cristiano y abogado Tertuliano, entre los años 160 y 230 después de Cristo, de la edad contemporánea, que es uno de los primeros padres en la historia de la Iglesia. Él decía que Dios es una sustancia en tres personas, pero nunca se refirió a una Trinidad, o que estas tres personas eran coiguales y coeternas. Su explicación de la Trinidad era diferente a la incorrecta interpretación que hicieron los posteriores padres de la Iglesia de sus escritores. Una cosa es la Trinidad de Tertuliano y otra diferente es la Trinidad de la cristiandad, por haber mal interpretado a Tertuliano. Tertuliano era subordinacionalista, es decir, Yeshua estaba subordinado a su Padre Celestial. El Hijo es una derivación del Creador y hubo un tiempo que no existía. Tertuliano llegó a esa conclusión porque se basaba solo en la Biblia, contrario a los otros padres de la Iglesia que después de él mezclaron la Trinidad pagana con la naturaleza del Dios bíblico. Así que no es un misterio divino, sino un disparate intelectual de filósofos humanos. De hecho, cuando analizamos la cristología en el Nuevo Testamento, los apóstoles se centran entre mencionar a Dios y a su ungido, Cristo. Observamos en los evangelios que al Yeshua ser bautizado, se abrieron los cielos y solamente se oyó la voz del Padre Celestial aprobando a su Hijo. Sin embargo, la paloma, que vendría a representar al Espíritu Santo, no hace ningún comentario. Tampoco aparece Yeshua en forma de Dios, expresándole algo a Yeshua hombre, cuando recibió el bautismo en el río Jordán por manos de Juan el Bautista. Otro asunto es que en el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu Santo de Dios. La expresión de Dios en la Biblia se refiere a que pertenece a esa persona. Luego, lo que pertenece a esta está sujeta a la voluntad de esa persona. Jamás es coigual a ella. Yeshua habló, el Padre Celestial habló, pero es raro que en ningún texto bíblico se cite que el Espíritu Santo estuvo hablando aparte e individualmente con alguna persona como lo hacen las primeras dos personas divinas ya mencionadas. Uno de los más grandes eruditos bíblicos y filósofo, también padre de la Iglesia, lo fue Orígenes de Alejandría, año 185-254, edad contemporánea. Él explicó que las tres personas divinas están subordinadas. El Hijo nació de un acto de inteligencia del Padre o por un acto espiritual. Indicó que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son intermediarios entre Dios Padre y sus criaturas creadas por Él. Luego, el Salvador del mundo y el Espíritu Santo están por encima de todo lo creado en superioridad absoluta. Pero el Padre Celestial está por encima del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre siempre guardará la superioridad sobre todo lo que existe. Orígenes expone al Espíritu Santo en un puesto inferior o por debajo del Hijo. En otras palabras, presenta a las tres personas divinas en forma de jerarquía no coiguales.
Finalmente, si fuese el caso verdadero de que existe la Trinidad, me pregunto, ¿por qué la cristiandad, que no es sinónimo de cristiano bíblico, está dividida en denominaciones y sectas? Porque si aparentemente las tres personas divinas son uno partiendo de una misma naturaleza, ¿por qué cada creyente adora a ese Dios trino y unido con doctrinas que los dividen y no permite que se unan como una predica su Trinidad?